Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas, bien hallados a este 8 Magazine que comienza ya. Y sí, hoy durante todo el día que sepan que es martes, hasta las 12. Y que sí, que no hemos echado de momento a Beatriz López. De momento aquí sigo. Espérate que te tengo que decir buenas noches. Vale. Buenas noches, Beatriz López. Buenas noches, Gerardo. Bueno, ¿estás contenta con tus prácticas y todo eso? Estoy muy contenta, contentísima. ¿Qué estás aprendiendo? Estoy aprendiendo muchísimas cosas contigo. Por ejemplo. Pues por ejemplo estoy aprendiendo que los martes vamos a leer mucho. ¿Mucho? Con un invitado muy especial que esperemos que siga todos los martes igual que yo. Pues no, el que viene no va a venir, mira. ¿El que viene no va a venir? Te estás luciendo, ¿eh? Claro, llega justo ahora. Claro. Vamos, ni maquillaje. Nada. Pero de momento sí que le saludamos hoy. Sí, sí, hoy sí. Hoy sí. Buenas noches, Álvaro Manso. Buenas noches. También ha dado la risilla fácil porque... Claro. Es todo el que viene. verdad que sí, el que viene tiene muchas cosas que hacer porque empieza la temporada en lo que al libro se refiere, ¿no, Álvaro? Ahora es cuando... Arranca la temporada, ¿no? Sí. Es, la próxima semana empiezan a sacar las novedades que han ido guardando durante este verano. Hasta junio se publican novedades. Y a partir de ahí, pues hay un periodo vacacional en el que los editores no lanzan sus libros. Cosa que yo no me entiendo, porque es cuando más se vende en Navidad y ahora, en verano, ¿no? La verdad es que a mí me parece muy bien, sinceramente, y te cuento por qué. Porque hay muchos libros que si no pasan desapercibidos. Y este periodo nos ayuda a vender esos libros que son muy buenos, pero que esa vorágine de publicación, se publican 70.000 libros al año en España. ¿En España? En España. Entonces, esa vorágine de publicación hace que se pierdan muchos libros o que no nos dé tiempo ni de casi poder acercarnos a ellos o saber de ellos. Con lo cual, bueno, yo creo que es un buen periodo, igual hasta más habría que tener sin publicaciones, ¿no? Seguramente. Pero ahora, antes empezaba en septiembre, pero ahora ya la última semana de agosto ya todo el mundo empieza a lanzar libros que considera que son importantes, que quieren abrir el año para que todo el mundo se fije en ellos, en esas editoriales. ¿Cómo de 70.000 libros, cómo haces tú la cuenta a la vieja? Venga, quiero estos. Bueno, no llegan los 70.000 libros a la librería, sería imposible. Llegan muchos, pero no 70.000 y de alguna manera seleccionamos entre lo que creemos más importante. Seguramente nos equivocamos mucho. Claro. O sea, que el ser humano no va a leer nunca en su vida lo que se publica en España en un año. En un año, seguro que no. Seguro que no. Elegirá por las portadas, imagino. Como hablábamos. No, se pueden elegir por las portadas, porque eso ya habíamos hablado que son muy importantes para mucha gente, para todos. Es decir, a veces la primera opción de coger un libro es una portada llamativa, está claro. Pues empezamos Beatriz, con los de hoy. Además, ojo porque saldrán la semana que viene 2 de ellos, que todavía no están ni en luz y vida. El lunes y el martes. El lunes y el martes. Exactamente. Vamos a empezar con el primero de Philippe Lançon, que se llama El colgajo. El colgajo, un título así un poco llamativo. Philippe Lançon es un periodista que trabajaba en Charlie Hebdo cuando hubo ese atentado el 7 de enero del 2015. Y estaba dentro de la redacción cuando entran aquellos dos con unas armas automáticas y empiezan a disparar a diestro y siniestro. Y nos cuenta esa historia. Y la cuenta desde ese momento, justo las horas antes de acudir a una reunión en la redacción, que es cuando ocurre esa entrada, y de aquellas cosas que hizo, de alguna manera, la reconstrucción de su memoria, ¿no? Porque tiene que reconstruir lo que pasó justo antes y lo que viene después, de alguna manera. Y me sorprenden varias cosas de este libro. Primero, que literariamente me parece de alta calidad, es decir, no es una memoria de un gesto de superación o no es una memoria sobre su dolor, que también, evidentemente, porque nos cuenta las múltiples operaciones que tiene, sus meses y meses en los hospitales, todo tipo de detalles en ese sentido, sino que nos cuenta cómo va recuperando su vida, cómo fue su vida justo antes de eso, cómo la va recuperando, cómo se sitúa en ese ambiente totalmente diferente, cómo vuelve a nacer de alguna manera, porque ni su familia ya exactamente tiene las mismas relaciones, ni las relaciones incluso de su pareja son las mismas, todo esto cambia, todo lo trastoca un atentado en el que él sufre 3 balazos, creo recordar, uno le lleva a la mandíbula, colgajo, es su mandíbula. Por eso decía, antes hablábamos fuera de que colgajo es una cosa así un poco, que es como al final él considera que queda, ¿no? Pero todos esos detalles, quiero decir, me gustaría que el libro tiene 400 y pico páginas. No son detalles sobre este dolor, etcétera, del tiempo, sino yo creo que es una reflexión muy lúcida
al principio sin poder hablar, porque se queda sin poder hablar, se tiene que comunicar por una tablilla, etcétera, pero muy lúcida sobre qué ocurre cuando pasa un atentado de estos, cómo te cambia la perspectiva, cómo reconstruyes tu vida y tus recuerdos, porque de alguna manera se borran, y cómo empiezas a intentar avanzar en el día a día. ¿Y cuál es tu meta? De un periodista que trabajaba en Charlie Hebdo, trabajaba en Liberación, cómo su vida se convierte en otra cosa, en un proyecto que puede ser el libro, en el mañana qué va a pasar y quién me va a ver y qué parte voy a tener que reconstruir de mi cuerpo, cómo me hago a ese cuerpo que no es el mismo, todo ese tipo de cosas, con una reflexión además de la vida en Francia, de cómo está transcurriendo, de qué significan los atentados, de sus reacciones en el metro cuando empieza a viajar de nuevo en el metro y se cruza con alguien con aspecto árabe y entonces siente una repulsa que no tiene sentido, pero que él la siente porque ha pasado eso, y eso que él no pudo percibir más que, digamos... Claro, un balazo y adiós. Él cae al suelo ¿Y en se el primer acuerda de balazo todo? No. y solo ve los pies del que entra con el fusil puesto hacia abajo y que grita cada vez que dispara o mata a alguien, va gritando, ¿no? Estos son sus recuerdos del hecho. Es muy potente, todas esas imágenes son súper potentes, claro. porque luego él lo recuerda desde la posición de cuerpos amontonados en las que hay un par de ellos que se quedan vivos y el resto completamente muertos, algunos desfigurados, etcétera, y él mismo. Pero de hecho él no tiene la sensación de lo que le ha pasado, simplemente de que no quiere moverse, por si acaso, para que no le vuelvan a disparar, y no siente un dolor excesivo ni nada, no recuerda todo ese tipo de cosas, sino lo que recuerda es el sentirse quieto, el querer estar quieto, abre los ojos tímidamente a ver qué ve, y de hecho así consigue ver unos pantalones negros que llevaba el asesino, etcétera. Son detalles, pero la verdad es que nos habla de muchas más cosas y diría que tiene un tono positivo en el sentido no de esos libros que nos hablan de superar algo, y yo creo que esto no es un libro como este tipo, no nos habla de ese carácter de superación, sino de cómo poco a poco han ido transcurriendo las cosas y cómo te vas adaptando a tu nueva situación, que creo que eso tiene más mérito, ¿sabes? Álvaro, ¿el nombre tú lo ves apropiado para un libro? Pudiendo ser supervivir o sobrevivir en el Charlie, no sé. El nombre, bueno, yo... Me refiero porque yo voy a la librería, veo el colgajo y no me imagino esta historia. Claro, supongo que primero viene de traducción, que es así, este libro salió en Francia. El colgajo. Y la verdad es que creo que él lo quiere representar. Ese nombre yo creo que, no tengo capacidad para saberlo, pero yo creo que en Francia es algo. Es parecido a lo que sentimos aquí, que es como algo repulsivo, algo que llevas, algo que cuelga. Vale. Yo creo que ese es el sentido. El sentido está, yo creo que si lees el libro tiene totalmente, de hecho hay un capítulo que se llama Tal cual, porque el colgajo es un implante que luego le hacen de su propio cuerpo, con un hueso, bueno, es una historia que aparece en el libro. Que no es, ya digo que no son los detalles más importantes, pero sí que de alguna manera significa eso, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece, yo creo que todo, ya sé que el atentado y que alguien lo cuente es impactante, pero creo que el libro ha sido impactante por cómo lo cuenta, porque literariamente es muy bueno, me parece muy bueno. Entonces, no estamos solo ante una memoria de algo que nos impacta solo con que nos den los hechos, sino de un libro, me parece, muy meditado. Pues El colgajo de Philippe Lanson de la editorial Anagrama. Además, Primero para el martes sale a la venta. Un libro muy bonito cuando hace 3 días celebrábamos el 2º aniversario de esos atentados de las Ramblas. Me parece un libro bastante Bueno, es adecuado, acertado, ¿no? Yo creo que también, de alguna manera, Anagrama es una editorial que persigue probablemente calidad literaria por encima de cualquier cosa y cuando hace traducciones las cuida mucho, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la oportunidad de las editoriales casi siempre funciona, son capaces, ¿no? Vamos con el segundo, que por lo menos el título es más bonito. Se dice Me quedo aquí, de Marco Balzano. A ver de qué va. Más clásico, ¿no? Sí. Pero cuenta una historia... bueno, este caso, si lo unes todo, me quedo aquí con el colgajo. También podría ser. También. Bueno, Me quedo aquí. Es un libro sobre resistencia. Es una memoria... Es una novela histórica cercana del siglo XX que empieza en el XXI en un pequeño pueblo que se llama, lo diré, Curón, en el Val de Venosta. Esta parte es la parte, digamos, tirolesa de Italia, ¿vale? Es un pueblo precioso en el que se habla alemán principalmente, aunque pertenece a Italia. Y comienza en el año 21 con la obligación de los fascismos
que está surgiendo a través de Mussolini, en la que empieza a llegar al pueblo la presión fascista para que se empiece a hablar italiano, para que todo se haga en italiano, que bueno, pues de alguna manera romper con la identidad de un lugar que ha vivido entre fronteras, que sabe perfectamente dónde está, en el que hay una vida pues principalmente agrícola y ganadera y ese tipo de cosas. Y bueno, también con una, digamos, leyenda sobre él, que se convierte en realidad, que es que se va a negar esos valles para hacer un gran pantano. Entonces lo que asistimos es a esa leyenda que acaba constatándose, que es la construcción de un pantano que acaba inundando toda esa zona en los años 50, y la vida de esas personas de frontera, y la huida y la cercanía a Alemania, la lejanía de Italia, ese tipo de detalles. El personaje Strina es una maestra que decide, por vocación, decide serlo, que habla alemán e italiano, y que además, bueno, en los tiempos de guerra trata de seguir hablando en alemán a aquellos para que tengan ese conocimiento. Me parece una historia bonita, que ha recibido hasta 8 premios en Italia últimamente, y creo que me parece una historia de esas que que merece la pena leer, que disfruta con ellas, y que de alguna manera, ese me quedo aquí, es, a pesar de las guerras, de las 2 guerras, la gente sigue queriendo, y a pesar de que va a ser inundado, sigue queriendo estar en su casa, queriendo estar con su gente, etcétera. Un poco sería el resumen de... Qué chulo. Me Bueno, gusta aquí la lo hemos portada, tenido, ¿no? lo hemos tenido aquí con el pantano de... Sí. ¿verdad? De hecho, si veis la portada, es una torre Preciosa, por sumergida. cierto. No sé si será un montaje o no. No, es real. Pues Esto es real. De hecho, hay un... Me parece precioso. No sé si en esta fotografía no, pero hay otras fotografías interiores en las que hay veleros alrededor del pantano, de la torre, o sea que se utiliza el pantano. Es un lugar maravilloso, pues imagino, en torno a los Alpes, claro. Pues el último de Nucio Ordine, La utilidad de lo inútil. Este es un Tu ensayo. último libro. Una contradicción. Bueno, La utilidad de lo inútil en realidad es un libro que tiene bastante tiempo, pero creo que viene a cuento. Es un ensayo en el que nos habla de la utilidad del estudio, en las escuelas se imparta las cosas por aprender, por disfrutar de ellas, por formarnos y no por buscar la utilidad. Es decir, no aquellos estudios que nos lanzan a una carrera sí o sí, sino que tendremos que tener esa capacidad de buscar los clásicos, de leer literatura, de disfrutar. Por gusto, no por obligación. Efectivamente, pero bueno, fíjate, Nucio Ordine hace este libro basándose en un pequeño manifiesto de un científico, de Flessner, que era un científico americano que en Princeton, en una universidad americana, decide crear una universidad en la que vaya la gente realmente con ese objetivo. Y de hecho nos demuestran que la mayoría de los avances, y vamos a centrarnos en lo científico, que igual por dejar eso de la literatura, de la música, de la filosofía, que a veces parece lo más inútil, a pesar de ser lo más útil, pero en la propia ciencia la mayoría de los descubrimientos no se han buscado realmente, sino que investigando en los avances hemos conseguido investigando los avances por saber, por conocer, se han conseguido los mayores avances científicos al final. Incluso alguno de ellos por error. Efectivamente, no necesariamente en la búsqueda de eso útil que necesitamos para hacer esto, sino probablemente en la búsqueda de resolver las cosas que necesitamos para conocer nuestro entorno, ¿no? Eso es un poco lo que hace, basándose en textos clásicos y en autores, sobre todo en una parte que hay más literaria, pero bueno, me parece que es una delicia en cuanto cómo está escrito, y me parece que es un libro muy útil, a pesar de su título, muy útil para que pensemos en hacia dónde queremos dirigir nuestras universidades, nuestras escuelas. Creo que es muy importante. O sea, la utilidad de lo inútil puede ser útil. Sí, sin duda. Sin duda. Gracias, Álvaro. Te damos descanso unos días para que vayas recopilando y siguiendo leyendo tus libros, y te agradecemos mucho que Luz y Vida vuelva a estar con nosotros. Seguro, siempre, cuando queráis. Pues muchas gracias. A vosotros. Beatriz, Pues vamos a repasar... no sé ni lo que ha pasado hoy en el día. No sabes, yo tampoco, así que si vosotros también os lo habéis perdido, pues vamos a repasarlo todo en 2 minutitos en formato express.